Me dejaron en ese hogar geriátrico frío, diciéndome que era por mi propio bien. Pero el incendio esa noche no solo amenazó el edificio, quemó las mentiras que mi hijo y su esposa me habían dicho. Todavía recuerdo el olor acre del humo mezclado con el desinfectante estéril, mi corazón latiendo fuerte al darme cuenta de que estaba completamente sola. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que compartiría. Y si aunque sea por un segundo, esto te resulta familiar, solo te pido que le des like a este video y te suscribas. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón. Mi nombre es María Elena Gutiérrez, y a los 73 años, pensé que sabía cómo lucía el amor. Pensé que la familia lo era todo. Me equivoqué en tantas cosas, pero tenía razón en una. A veces tienes que perderlo todo para encontrarte de nuevo. Todas las mañanas en ese lugar comenzaban igual. Las luces fluorescentes ásperas se encendían a las 5:30, proyectando sombras sobre las paredes verde pálido que olían a cloro y sueños rotos. Me despertaba con el sonido de sillas de ruedas chirriando por el pasillo, enfermeras hablando en susurros, y el constante pitido de máquinas que parecían contar los días restantes de vidas olvidadas. Mi ventana daba a la avenida Insurgentes en la Ciudad de México, donde podía ver el edificio donde había vivido durante 42 años. Desde el tercer piso del asilo Atardecer Dorado, podía ver a la gente apresurándose al trabajo, cargando sus tazas de café y sus propósitos, mientras yo me sentaba en una silla de plástico usando una bata de hospital que nunca cerraba bien por detrás. La ironía no se me escapaba. Estaba viendo mi antiguo barrio desde una jaula, viendo la vida continuar sin mí, mientras las personas que me pusieron ahí seguían viviendo en el hogar que había construido con mis propias manos y el sudor de mi esposo. Esa tarde de martes en octubre, todo cambió. Lo recuerdo porque era el día que se suponía que Ricardo vendría a visitarme. Había estado sentada junto a la ventana desde el almuerzo, viendo las hojas otoñales bailar en la banqueta, esperando que su figura familiar apareciera doblando la esquina desde la estación del metro. Las 3 llegaron y pasaron. Luego las 4. Para las 5, las charolas de la cena ya rodaban por el pasillo, y supe que no vendría. Otra vez. La señora Patterson, mi compañera de cuarto, estaba teniendo uno de sus días malos. Había estado gritando por su hija desde la mañana, la misma hija que no había venido en 3 meses. La enfermera, una mujer cansada llamada Joyce, que siempre olía a cigarros y desesperación, entró a checar cómo estábamos. ¿Supiste algo de tu hijo hoy, María?, preguntó, ajustando la cobija de la señora Patterson con eficiencia mecánica. Negué con la cabeza, tratando de tragar el nudo en mi garganta. Probablemente está ocupado con el trabajo. Joyce me dio esa mirada. Ya sabes cuál. La misma mirada que había estado recibiendo de todos durante 6 meses. Lástima mezclada con algo más. Algo que decía, tu familia no se preocupa por ti, y todos lo sabemos. Pero entonces lo encontré, escondido en el bolsillo de mi reboza, el que había estado usando el día que me trajeron aquí. Había un papel arrugado. Mis manos temblaron mientras lo desdoblaba. Era una nota, escrita con la letra de Ricardo, fechada hace 3 semanas. No puedo ir hoy. Emergencia en el trabajo. Te hablo después. Nunca llamó. Me quedé viendo esa nota hasta que las palabras se difuminaron, recordando el peso que había tenido en mi bolsillo todo este tiempo. ¿Cuántas visitas había cancelado? ¿Cuántas promesas había roto? ¿Cuántas veces había puesto excusas por él mientras me sentaba en esta silla de plástico, viendo la vida pasar sin mí? El olor de comida institucional llegaba desde la cafetería, mezclándose con el antiséptico que parecía cubrir todo en este lugar. Pero debajo de todo eso, percibí algo más. Algo que me recordaba al hogar. El aroma tenue de los pisos de madera en mi departamento, los que el papá de Ricardo había instalado con sus propias manos en 1982. Ese departamento, mi departamento, el que había estado pagando por 4 décadas, donde había criado a Ricardo, donde había cuidado a su padre durante el cáncer, donde había planeado morir con dignidad rodeada de mis recuerdos y mis libros y mis plantas que conocían mi voz. En lugar de eso, estaba aquí, viendo mi vida a través de una ventana, mientras ellos vivían sus vidas en mi espacio, con mis muebles, probablemente durmiendo en mi cama.
¿Sabes qué se siente ser borrada mientras todavía respiras? ¿Ver tu vida continuar sin ti, como si nunca hubieras estado ahí realmente? Doblé la nota cuidadosamente y la puse de regreso en mi bolsillo. Esta vez no pondría excusas. Esta vez recordaría. Déjame contarte cómo llegué aquí, porque el camino hacia la traición siempre está pavimentado con amor y buenas intenciones. Al menos, eso es lo que te dicen. Hace 43 años, me casé con Roberto Gutiérrez en una ceremonia pequeña en la iglesia de San Antonio en la colonia Roma. Yo tenía 29, él 31, y éramos tan pobres que mi vestido de novia era prestado de mi hermana Carmen, y su traje venía del mercado de pulgas. Pero éramos ricos en sueños, ricos en esperanza, ricos en el tipo de amor que te hace creer que puedes construir algo hermoso juntos. Nos mudamos a un departamento de una recámara en la calle Medellín, tercer piso sin elevador, con vista al patio de vecinos y el sonido de la ciudad cantándonos para dormir cada noche. Roberto trabajaba en construcción, saliendo al amanecer con su lonchera y su termo de café, regresando al atardecer con polvo de yeso en el cabello y historias sobre los edificios que estaba ayudando a crear. Yo trabajaba en la maquiladora en Dr. Bertis, cosiendo dobladillos y botones para vestidos que mujeres ricas usarían en fiestas a las que nunca me invitarían. Pero estaba orgullosa de mi trabajo, orgullosa del ritmo constante de mi máquina de coser, orgullosa del cheque que nos ayudaba a ahorrar para algo mejor. Cuando Ricardo llegó 2 años después, todo cambió. No de la manera que la gente me advirtió que pasaría, con noches sin dormir y preocupación sin fin, sino de una manera que hizo al mundo más brillante, más lleno de propósito. Esta personita, con los ojos oscuros de su padre y mi barbilla terca, se convirtió en el centro de todo lo que hacíamos. Roberto llegaba del trabajo y levantaba a Ricardo, dándole vueltas por la pequeña sala mientras yo cocinaba la cena en nuestra estufa de 2 quemadores. Comíamos juntos en la mesita junto a la ventana, planeando el futuro de Ricardo como arquitectos diseñando una catedral. Va a ir a la universidad, decía Roberto, cargando a Ricardo en sus rodillas. Va a tener oportunidades que nosotros nunca tuvimos. Y yo le creía. Los dos le creíamos. Cuando Ricardo tenía 5 años, la espalda de Roberto se lastimó. Años de cargar bloques de concreto y vigas de acero habían comprimido su columna hasta que estar de pie se convirtió en un acto de voluntad más que de instinto. La compañía constructora no tenía uso para un hombre que no podía levantar, no podía doblarse, no podía hacer el trabajo que había estado matándolo lentamente durante 15 años. Agotamos nuestros ahorros en 3 meses. Los pagos de discapacidad apenas cubrían la renta, y los trabajos que yo podía conseguir no pagaban lo suficiente para mantenernos a flote. Fue entonces que hicimos el primero de muchos sacrificios que definirían nuestras vidas. Empecé a limpiar edificios de oficinas por las noches. Después de pasar 10 horas cosiendo en la maquiladora, recogía a Ricardo de la escuela, lo ayudaba con la tarea, cocinaba la cena, y luego lo llevaba a casa de mi hermana para poder trapear pisos y vaciar botes de basura hasta el amanecer. Roberto se quedaba en casa con sus medicamentos para el dolor y su culpa, viendo programas de concursos y telenovelas mientras su mundo se hacía más y más pequeño. El hombre que una vez había construido rascacielos fue derrotado por su propio cuerpo, y lo vi desvanecerse un poco más cada día. Pero Ricardo era nuestra luz, nuestro propósito, nuestra razón para seguir luchando. Guardé cada peso extra para su futuro. Mientras otros niños tenían tenis nuevos y videojuegos, Ricardo tenía mis promesas de que algún día, si trabajaba lo suficientemente duro, si era lo suficientemente inteligente, si era lo suficientemente bueno, tendría todo lo que no podíamos darle. Era lo suficientemente bueno. Cuadro de honor cada semestre. Sociedad de alumnos. Equipo de fútbol. El tipo de niño que los maestros recordaban años después. El tipo de hijo que hacía que otros padres desearan que sus hijos fueran más como él. Cuando se graduó de la preparatoria, habíamos ahorrado lo suficiente para 2 años de universidad. No era la UNAM o el Poli, pero era educación, era esperanza, era el primer escalón de una escalera que lo llevaría lejos del mundo que había roto la espalda de su padre y gastado mi juventud un turno nocturno a la vez.
Estudió administración de empresas. Dijo que quería entender el dinero, quería saber cómo hacer que trabajara para él en lugar de al revés. Estaba tan orgullosa de él, mi hijo, que podía hablar de inversiones y márgenes de ganancia como si fueran viejos amigos. Después de la universidad, consiguió trabajo en una pequeña firma financiera en Polanco. Nivel de entrada, apenas arriba del salario mínimo, pero usaba corbata al trabajo y cargaba un portafolio como un hombre que pertenecía a ese mundo de torres de cristal y reuniones importantes. Así fue como conoció a Sofía Brennan, con su cabello rubio perfectamente alisado y su maestría de alguna universidad cara del norte. Era todo lo que yo no era: educada, sofisticada, nacida en el tipo de familia que tomaba viajes de fin de semana a Acapulco y sabía qué tenedor usar para la ensalada. Ricardo quedó prendado desde el primer día que ella le sonrió desde la copiadora. Llegaba a casa hablando de su risa, su inteligencia, su ambición. Nunca había hablado de una muchacha de esa manera, y yo estaba feliz por él. Quería que encontrara amor. Quería que tuviera el tipo de sociedad que Roberto y yo habíamos construido juntos. Pero algo cambió cuando Sofía entró en nuestras vidas. Gradualmente, tan lentamente que no me di cuenta al principio, Ricardo empezó a alejarse. Las cenas familiares se volvieron menos frecuentes. Las visitas de días fest. Por primera vez en mi vida, entendí lo que significaba sentirse verdaderamente sola en el mundo. Pero debajo del dolor, algo más se agitaba. Algo que no había sentido en años. Coraje. Coraje puro y limpio de ser tratada como una tonta, como alguien cuyos sentimientos y deseos no importaban. Coraje de ser vista como nada más que un obstáculo entre mis hijos y su herencia. Esa noche, hice algo que nunca había hecho antes. Dije que no. Miguel llamó pidiendo dinero para arreglar su carro. Alguna historia sobre una reparación inesperada que el seguro no cubriría. El viaje de culpa usual sobre cómo no pediría si no estuviera desesperado. Cómo odiaba tener que venir a mí. Cómo me pagaría tan pronto como fuera posible. No, dije. El silencio del otro lado de la línea se extendió tanto que pensé que se había cortado la llamada. ¿Qué quieres decir con no?, finalmente preguntó. Quiero decir no, Miguel. No te puedo ayudar esta vez. Pero mamá, no entiendes. Realmente necesito... Dije que no. La conversación que siguió fue diferente a cualquiera que hubiéramos tenido. Miguel pasó por cada técnica de manipulación de su arsenal. Me recordó toda la ayuda que le había dado en el pasado. Como si mi generosidad creara algún tipo de deuda que me obligara a continuar para siempre. Mencionó a Sofía. Cómo esto afectaría sus clases de equitación. Hasta sugirió que yo estaba siendo egoísta, eligiendo acumular dinero mientras mi familia sufría. Pero por primera vez en mi vida, me mantuve firme. Lamento que tengas dificultades, hijo, pero ya no puedo resolverlas por ti. Cuando se dio cuenta de que no iba a ceder, su tono cambió. La voz suplicante desapareció, reemplazada por algo frío y calculador que nunca había escuchado de él antes. Está bien, dijo. Pero no esperes que sigamos pretendiendo que todo es normal, cuando claramente ya no estás pensando bien. La implicación era clara. Si no seguía financiando su estilo de vida, encontrarían otras maneras de obtener lo que querían, maneras que no requerían mi cooperación. La mañana siguiente, hice una cita con un abogado, servicios legales gratuitos de la Ciudad de México, una oficina angosta en un edificio que olía a desinfectante y desesperación. La abogada, una mujer amable llamada Sarah Chen, sin relación con mi vecina, escuchó mi historia con simpatía profesional y creciente preocupación. Señora Martínez, dijo después de que terminé de explicar mi situación, lo que su familia está intentando podría constituir abuso financiero de adultos mayores. Usted tiene derechos y tiene opciones. Opciones. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me dijo que tenía opciones? Sara me explicó que podía tomar acción legal para proteger mis bienes, que podía establecer límites que serían aplicados por ley si fuera necesario. Me ayudó a entender que decir no a la manipulación financiera no era egoísmo, era autopreservación, pero también me advirtió que las batallas legales familiares eran emocionalmente devastadoras y frecuentemente permanentes. Una vez que tome este paso, dijo gentilmente,
Las relaciones pueden cambiar de maneras que no puede anticipar. ¿Está preparada para esa posibilidad? Pensé en la voz de Miguel cuando se dio cuenta de que hablaba en serio sobre rechazarlo. Pensé en los papeles de bienes raíces escondidos en mis documentos. Pensé en pasar la Navidad pasada sola porque ninguno de ellos podía sacar tiempo para su madre, mientras yo les mandaba dinero para sus celebraciones navideñas. Sí, le dije. Estoy preparada. El proceso legal fue más complicado de lo que esperaba. Órdenes de restricción contra coerción financiera, documentación del patrón de peticiones y pagos, notificaciones formales de que mis hijos ya no estaban autorizados a tomar decisiones sobre mi propiedad o finanzas. Cada forma que firmé se sintió como construir una pared entre mi familia y yo, pero por primera vez en años, era una pared que yo elegía construir. La reacción de Miguel fue rápida y viciosa. Dentro de días de recibir los papeles legales, lanzó un contraataque que debería haber visto venir, pero de alguna manera no lo hice. Empezó a decirle a la gente, amigos, vecinos, otros familiares, que yo sufría de demencia, que ya no era competente para manejar mis propios asuntos, que la acción legal era evidencia de mi estado mental en declive. En nuestra comunidad unida de la Roma Norte, los rumores se extendieron como fuego. Gente que me había conocido durante décadas empezó a mirarme con lástima y sospecha. En el supermercado, las conversaciones se detenían cuando me acercaba. Ex amigos cruzarían la calle en lugar de enfrentar la incomodidad de hablar con la viejita loca que estaba causando drama familiar. El aislamiento era peor que cualquier cosa que había experimentado, incluso durante esos primeros meses oscuros después de que mi esposo murió. Al menos entonces, la gente había ofrecido simpatía y apoyo. Ahora yo era el problema, la madre difícil que estaba desgarrando a su familia por dinero. Pero no me derrumbé. Algo había cambiado en mí durante esos largos meses solitarios de ser usada y desestimada. Había encontrado un núcleo de fuerza que no sabía que poseía. Cuando la gente susurraba sobre mi estado mental, mantuve la cabeza en alto y continué viviendo mi vida. Cuando examigos me evitaban, me recordé que cualquiera dispuesto a juzgarme sin escuchar mi lado, realmente no era un amigo que valía la pena conservar. La audiencia en corte estaba programada para un jueves en la mañana a finales de junio. Desperté ese día con una extraña sensación de calma, como si lo peor ya hubiera pasado y esto fuera solo una formalidad que soportar. El Tribunal de Familia en la Ciudad de México es un edificio imponente con pisos de mármol e iluminación fluorescente que hace que todos se vean enfermos. Me senté en una banca de madera afuera del salón de audiencias, usando mi mejor vestido, azul marino con florecitas blancas, el que había usado para la primera comunión de Sofía años atrás, cuando todavía era bienvenida en las celebraciones familiares. Miguel llegó con Carmen y Elena, todos vestidos como si estuvieran asistiendo a un funeral en lugar de una audiencia legal. No reconocieron mi presencia, ni siquiera miraron en mi dirección mientras se acurrucaban juntos, susurrando con su abogado sobre estrategia y resultados. Cuando llamaron nuestro caso, nos formamos en un cuarto pequeño con paredes de madera y ventanas que daban a la calle transitada abajo. La juez, una mujer de aspecto severo en sus 50s con cabello grisáceo y ojos cansados, revisó los papeles mientras todos nos sentábamos en silencio tenso. Finalmente, me miró por encima de sus anteojos de lectura y me hizo la pregunta que ecoaría en mi mente para siempre. «Señora Martínez, ¿está usted aquí porque quieren la casa?» Asentí, mi voz atrapada en mi garganta por un momento antes de lograr susurrar. «Sí, su señoría. Era mi hijo». «¿Banda?» La expresión de la juez no cambió, pero algo en sus ojos sugirió que esta no era una situación desconocida. Probablemente había visto docenas de familias desgarradas por la avaricia y manipulación, hijos que veían a sus padres ancianos como obstáculos a la herencia en lugar de seres humanos que merecían respeto. Lo que siguió fue la hora más humillante de mi vida. El abogado de Miguel me pintó como una anciana confundida, cuya paranoia y decline mental estaban causando conflicto familiar innecesario. Presentaron una narrativa donde hijos preocupados simplemente trataban de ayudar a su madre a manejar finanzas que ya no podía manejar responsablemente. Torcieron cada hecho para apoyar su historia. Mi negativa a continuar proporcionando apoyo financiero ilimitado
se volvió evidencia de desorientación. Mi decisión de buscar consejo legal fue presentada como prueba de que estaba siendo manipulada por extraños que no tenían mis mejores intereses en el corazón. Elena testificó sobre mi aislamiento creciente y comportamiento errático, describiendo llamadas telefónicas donde había parecido confundida sobre fechas y eventos. Lo que no mencionó fue que esas conversaciones confundidas pasaron cuando estaba exhausta de trabajar turnos dobles para pagar el campamento de verano de sus hijos. Carmen habló sobre sus preocupaciones por mi seguridad, viviendo sola en un barrio que estaba cambiando y volviéndose menos apropiado para una mujer anciana. Sugirió que vender la casa y mudarme a una bonita residencia para adultos mayores sería la solución más cariñosa para todos los involucrados. A través de todo esto, Miguel se sentó en silencio, dejando que otros hablaran por él, manteniendo la imagen de un hijo devoto que solo quería lo mejor para su madre. La actuación fue magistral. Si no hubiera estado viviendo la realidad detrás de sus mentiras, podría haberles creído yo misma. Pero tenía mi propia evidencia para presentar. Sarah Chen me había ayudado a documentar años de peticiones financieras, revisando registros bancarios y correspondencia para mostrar el patrón de manipulación y explotación. Teníamos los papeles de bienes raíces que había descubierto, probando que los planes para vender mi casa ya estaban en marcha antes de que cualquier preocupación sobre mi estado mental hubiera sido planteada. Más importante, tenía mi propia voz. Cuando la juez me pidió que explicara mi perspectiva, hablé clara y calmadamente sobre la década de abuso financiero, el aislamiento cuando no podía pagar sus cuentas, el descubrimiento de que mi casa estaba siendo evaluada para venta sin mi conocimiento o consentimiento. Su señoría, dije, mi voz más firme de lo que esperaba. No estoy confundida sobre lo que me ha estado pasando. No estoy sufriendo de demencia o cualquier otra condición que me impida tomar decisiones racionales sobre mi propia vida. Lo que soy es una persona cansada de ser tratada como una cuenta de banco en lugar de como madre. Crié a estos hijos, me sacrifiqué por ellos, les di todo lo que tenía para dar, pero no dejaré que tomen lo último que me queda, mi dignidad y mi hogar. La juez escuchó sin interrupción, ocasionalmente tomando notas en los papeles frente a ella. Cuando terminé de hablar, miró a cada miembro de mi familia por turno, su expresión ilegible. He revisado toda la evidencia presentada hoy, dijo finalmente. Señora Martínez, usted se ha sometido a evaluación psicológica, y los resultados no muestran deterioro cognitivo que le impida tomar sus propias decisiones financieras y legales. El patrón de peticiones financieras de miembros de la familia, combinado con la consulta inmobiliaria no revelada, sugiere una dinámica preocupante que va más allá del apoyo financiero familiar normal. Pausó, dejando que sus palabras penetraran antes de continuar. La Corte no encuentra bases para establecer tutela o curatela sobre la señora Martínez o su propiedad. La orden de restricción que previene transacciones financieras no autorizadas permanecerá en efecto. Había terminado. Había ganado, pero la victoria se sintió hueca sentada en ese cuarto frío, rodeada por las caras enojadas de mis hijos que acababan de perder su oferta para controlar mi vida y bienes. Miguel se paró abruptamente, su silla raspando contra el piso con un sonido áspero que hizo eco por el cuarto pequeño. Me miró directamente por primera vez ese día, su cara una máscara de rabia y decepción que lo hizo parecer un extraño. «Esto no ha terminado», dijo en voz baja, pero lo suficientemente fuerte para que la juez escuchara. «La familia es familia, y la sangre es más espesa que cualquier veneno que estos abogados te hayan estado dando». El martillo de la juez cayó duro sobre su escritorio. «Señor Martínez, se abstendrá de hacer amenazas en mi sala. Esta audiencia ha concluido». Pero mientras salíamos del edificio al aire húmedo del verano mexicano, sabía que Miguel tenía razón sobre una cosa. Esto no había terminado. La victoria legal era una cosa, pero la batalla emocional por el alma de mi familia apenas comenzaba. Las semanas que siguieron fueron las más solitarias de mi vida. La campaña de susurros sobre mi estado mental se intensificó, alimentada por el orgullo herido de mis hijos y su necesidad desesperada de justificar su comportamiento ante sí mismos y otros. Amigos que había conocido por décadas empezaron a evitarme, inseguros de qué creer,
pero sin ganas de arriesgarse a involucrarse en drama familiar. Las cenas dominicales se volvieron cosa del pasado. Las invitaciones de días festivos se secaron. Mi buzón, una vez lleno de tarjetas de cumpleaños y fotos familiares, no contenía nada más que facturas y publicidad. Hasta Sofía, mi querida nieta que había sido el punto brillante en tantos días oscuros, fue mantenida lejos de mí. Pasé la mayoría de las tardes sentada junto a mi ventana, viendo el barrio cambiar mientras el verano se desvanecía en otoño. Familias jóvenes se mudaron a departamentos que residentes mayores ya no podían costear. Nuevos negocios abrieron mientras otros familiares cerraron sus puertas para siempre. El mundo avanzaba mientras yo me sentía suspendida en una burbuja de aislamiento y arrepentimiento. Pero lentamente, algo inesperado empezó a pasar. Sin el estrés constante de manejar las crisis financieras de mis hijos, sin el trabajo emocional agotador de tratar de hacerlos felices mientras era tratada con indiferencia, empecé a redescubrir quién era yo más allá de ser la madre de alguien, el cajero automático de alguien, la decepción de alguien. La señora Álvarez, mi vecina de enfrente, tocó mi puerta una tarde de octubre con un plato de tamales caseros y una botella de vino. Era viuda también, habiendo perdido a su esposo el año anterior, y entendía la soledad particular que viene de tener toda tu identidad amarrada a relaciones que ya no existen o ya no funcionan como una vez funcionaron. Rosa, me dijo con su voz melodiosa que todavía llevaba trazos de su infancia puertorriqueña. No sé qué está pasando con tu familia, y no necesito saberlo, pero sé que eres una buena mujer, y las buenas mujeres no deberían cenar solas cada noche. Nos sentamos en mi pequeña mesa de cocina, la misma donde había descubierto esos papeles de bienes raíces, y hablamos hasta casi medianoche, sobre nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros sueños diferidos y decepciones soportadas, sobre envejecer en un mundo que parecía diseñado para hacer invisibles a las personas ancianas. Esa noche fue el principio de mi renacimiento, no la transformación dramática y repentina que ves en las películas, sino un regreso silencioso y gradual a la vida. La señora Álvarez me presentó a otras mujeres en nuestro edificio, otras viudas y divorciadas que habían aprendido a crear familia de la amistad, a construir comunidad de experiencia compartida en lugar de sangre compartida. Empezamos a tener cenas regulares juntas, turnándonos para cocinar comidas de nuestros diferentes trasfondos culturales. La señora Ling nos enseñó a hacer dumplings. La señora Johnson compartió la receta de pan de maíz de su abuela. Yo contribuí con el arroz con gandules de mi madre, el platillo que había estado haciendo por 50 años, pero que rara vez había sido apreciado por mis propios hijos. En enero, la señora Álvarez me convenció de acompañarla a una clase de arte del centro comunitario para adultos mayores. Protesté que nunca había sido artística, que no tenía talento para actividades creativas, pero no aceptó un no como respuesta. El talento no es todo, dijo. A veces solo necesitas poner color en papel para recordar que todavía estás viva. La instructora, una joven paciente llamada Sara, que me recordaba a Sofía en su momento más dulce, nos animaba a pintar lo que nos hablara. Mientras otros estudiantes trabajaban en naturalezas muertas de fruteros y paisajes de fotos de revistas, me encontré pintando memorias. La vista desde mi ventana de dormitorio en las mañanas de verano, las manos de mi esposo mientras trabajaba en nuestro jardín pequeñito, las caras de mis hijos de los días cuando todavía me miraban con amor en lugar de cálculo. Era terapéutico de maneras que no había esperado. Cada pincelada se sentía como reclamar un pedazo de mí misma que se había perdido en décadas de servir las necesidades de todos los demás. Las pinturas no eran obras maestras, pero eran mías, creadas para mi propio placer en lugar de la aprobación de alguien más. La primavera trajo otro desarrollo inesperado. Sofía apareció en mi puerta una tarde de sábado en marzo, alta y hermosa a los 17, pero con sombras bajo los ojos que no habían estado ahí la última vez que la vi. «Abuela», dijo, usando el cariño en español que había abandonado años antes. «¿Puedo pasar? Necesito hablar contigo». Mi corazón se aceleró mientras la dejé entrar a mi departamento, temerosa de esperar que esto fuera reconciliación en lugar de otro intento de manipulación. Pero mientras se sentaba en mi sofá,
el mismo sofá donde solía acurrucarse contra mí durante noches de películas, pude ver que estaba genuinamente angustiada. «Te extraño», dijo simplemente, lágrimas empezando a fluir por sus mejillas. «Extraño venir aquí y sentirme segura. Extraño la manera en que solías escucharme sin tratar de arreglar todo o juzgarme o hacerlo sobre ti». El contraste con su padre era implícito pero claro. Me enteré de que las presiones financieras de Miguel no habían disminuido desde que perdió acceso a mi dinero. Si algo, habían empeorado, y estaba desquitando sus frustraciones con su familia con frecuencia creciente. No abuso físico, sino el tipo de manipulación emocional y control que yo había soportado por años. «Papá dice que has perdido la cabeza», dijo Sofía cuidadosamente. «Pero me pareces bien. Más que bien, en realidad. Te ves más feliz de lo que te he visto en años». Y tenía razón. A pesar de la soledad, a pesar de la separación familiar, a pesar de los susurros de la comunidad, era más feliz. La ansiedad constante sobre decepcionar a mis hijos se había ido. La culpa sobre no hacer lo suficiente, dar lo suficiente, ser lo suficiente, se había evaporado. Por primera vez en décadas, estaba viviendo para mí. Sofía empezó a visitarme regularmente, a veces trayendo tarea para trabajar en mi mesa de cocina, a veces solo viniendo para escapar la tensión en casa. No pregunté sobre sus padres o indagué por información sobre las dinámicas familiares. Solo proporcioné lo que siempre había sido buena proporcionando: amor incondicional, escucha paciente, y el tipo de seguridad que viene de estar con alguien que no está llevando cuenta. A través de Sofía, me enteré de que mi postura había creado efectos ondulatorios que no había anticipado. Elena estaba luchando con sus propias responsabilidades financieras ahora que no podía recurrir al fondo de emergencia de mamá. El matrimonio de Miguel estaba tenso, mientras Carmen se daba cuenta de que sus promesas sobre dinero de herencia no se iban a materializar pronto. Pero también me enteré de que mi ejemplo estaba inspirando algunos cambios positivos. Elena había empezado a asistir a consejería financiera para aprender mejor manejo del dinero. Carmen había regresado a trabajar medio tiempo, quitando algo de presión del ingreso de Miguel. Estaban aprendiendo a vivir dentro de sus medios en lugar de constantemente expandir su estilo de vida basado en ganancias futuras asumidas de los bienes de su madre. No era la reconciliación familiar que una vez había soñado, pero era algo más saludable que lo que habíamos tenido antes. Relaciones basadas en realidad en lugar de fantasía, en respeto en lugar de explotación. Una tarde a finales de primavera, mientras regaba las plantas que ahora llenaban mis ventanas soleadas, otra pequeña rebelión contra el aislamiento oscuro de mi vida anterior. Escuché un toque en mi puerta. Esperaba ver a Sofía o una de mis nuevas amigas, pero en su lugar encontré a Miguel parado en el pasillo. Se veía mayor de cuando lo había visto en corte, más gris y más cansado. La confianza arrogante que lo había llevado a través de años de manipulación financiera se había ido, reemplazada por algo que podría haber sido humildad. «Mamá», dijo en voz baja, «¿podemos hablar?» Lo dejé entrar, pero no le ofrecí asiento o una bebida. Había aprendido la importancia de controlar el ambiente cuando trataba con gente que me había lastimado. «Sofía te ha estado visitando», dijo, exponiendo un hecho en lugar de hacer una pregunta. «Sí, ha estado hablando de lo diferente que eres, más feliz, más como tú misma». Esperé, sin ayudarlo con cualquier discurso que hubiera preparado. «He estado pensando sobre lo que pasó», continuó, su voz tensa con emoción poco característica, «sobre las cosas legales, la audiencia en corte, todo. Y yo, creo que ahora entiendo por qué hiciste lo que hiciste». No era una disculpa completa, pero era más reconocimiento de maldad de lo que jamás había recibido de él. Habló sobre la presión bajo la que había estado, los errores financieros que había cometido, la manera en que había justificado tratarme como una solución a sus problemas en lugar de una persona con mis propias necesidades y limitaciones. «No espero que me perdones», dijo finalmente. «Ni siquiera sé si merezco perdón, pero quiero que sepas que ahora veo lo que te estaba haciendo, y lo siento. Lo siento. Después de todos estos años, todo este dolor, todo este daño a nuestra relación, lo siento».
Debería haber sentido como más. Debería haber sanado algo dentro de mí, o traído de vuelta algo del amor que una vez sentí por este hombre que había sido mi bebé, mi primer hijo, el niño por el que me había desvelado preocupándome cuando tenía fiebre o pesadillas, pero no lo hizo. La disculpa era muy poco, muy tarde, muy interesada. Estaba arrepentido porque su estrategia no había funcionado, porque había perdido acceso a mi dinero, porque su familia se estaba desmoronando, porque su hija se estaba uniendo a mí en lugar de respetar su narrativa sobre mi decline mental. No estaba arrepentido por tratarme como menos que humana por una década. Estaba arrepentido por haber sido atrapado. Te agradezco por decir eso, le dije. Acepto tu disculpa. Pero no dije que lo perdonaba. El perdón, estaba aprendiendo, no era algo que pudiera otorgarse solo porque alguien lo pidiera. Era algo que tenía que ganarse a través de comportamiento cambiado con el tiempo, y Miguel ni siquiera había comenzado ese proceso todavía. Se fue esa tarde decepcionado, creo, de que su disculpa no hubiera restaurado mágicamente nuestra relación a lo que había sido antes. Pero lo que no entendía era que yo no quería de vuelta nuestra vieja relación. Esa relación había sido construida sobre mi disposición a ser usada y su sentido de derecho a usarme. Había sido tóxica para ambos, aunque yo había sido la única sufriendo del veneno. El verano llegó otra vez, marcando un año completo desde esa audiencia horrible en corte, desde que había sido forzada a defender mi derecho a controlar mi propia vida y propiedad frente a un juez, y un cuarto lleno de extraños. El aniversario debería haber sido doloroso, pero en su lugar me encontré celebrando. Estaba sentada en mi departamento una tarde de domingo, viendo el atardecer pintar el horizonte de la Ciudad de México en tonos de oro y rosa, cuando me di cuenta de cuánto había cambiado mi vida. La ansiedad constante se había ido. El pavor que había vivido en mi pecho por años, preguntándome cuándo llegaría la siguiente crisis financiera, cuándo llegaría el siguiente viaje de culpa, cuándo decepcionaría a mis hijos otra vez. Todo eso se había ido. En su lugar había algo que casi había olvidado: paz. Mi calendario estaba lleno ahora, pero con actividades que había elegido para mí. Clase de arte los martes, cena con mis amigas vecinas los jueves, visitas de Sofía cuando necesitaba refugio del drama continuo en casa, trabajo voluntario en el centro local de alfabetización, donde mis habilidades bilingües eran realmente apreciadas en lugar de dadas por hecho. Estaba viviendo con menos dinero de lo que había tenido en años. No más mandar cientos o miles de pesos a hijos adultos que deberían haber estado manteniéndose solos. Pero me sentía más rica de lo que había estado en décadas. Rica en tiempo, en paz, en relaciones que estaban basadas en respeto mutuo en lugar de explotación de un solo lado. La casa que había sido el centro de tanto conflicto familiar todavía era mía, pero ya no definía mi valor o mi seguridad. Había aprendido que podía vivir felizmente en un departamento pequeño, rodeada de plantas y libros y suministros de arte en lugar de memorias y obligaciones. Hasta había empezado a salir con alguien otra vez, algo que habría parecido imposible durante esos años oscuros cuando me sentía tan agotada y sin valor. Roberto, un caballero que conocí en clase de arte cuya esposa había muerto 3 años antes, me había estado llevando a cenar y al cine, tratándome con el tipo de respeto gentil que había olvidado que era posible entre un hombre y una mujer. No eres como otras mujeres de mi edad, me dijo una vez mientras caminábamos por Chapultepec después de una visita al museo. La mayoría de nosotros estamos tan abrumados por drama familiar y problemas de salud y arrepentimientos, pero tú pareces ligera, libre, libre. Sí, eso era exactamente lo que era. Libre de la prisión de las expectativas de otras personas, libre de la carga de tratar de comprar amor con dinero que no podía permitirme dar, libre del trabajo agotador de manejar las emociones y consecuencias de otros adultos. Me había costado mi relación con mis hijos, al menos por ahora. Elena todavía no me hablaba, y las interacciones de Miguel se limitaban a intentos incómodos de reconstruir un puente que había quemado más allá del reconocimiento. Pero me había devuelto mi relación conmigo misma, y después de 73 años de vivir para otras personas, eso se sintió como un milagro. Sofía se graduó de preparatoria esa primavera, y me invitó a ambos lados de la familia a la ceremonia,
sus padres y su círculo de amigos de un lado, yo del otro. Era incómodo y tenso, pero estaba determinada a tener a todos los que amaba presentes para su logro. Viéndola caminar por ese escenario con su toga y birrete, sentí un orgullo que era diferente de lo que había experimentado como madre. Esto no era orgullo en el logro de mi hija, no reflejaba mi éxito como madre. No se trataba de mí para nada. Era pura alegría al ver a una joven persona que me importaba alcanzar un hito y crear su propio futuro. Después de la ceremonia, Sofía vino a mí primero, antes que sus padres, antes que sus amigos, antes que nadie más. Me abrazó fuerte y me susurró al oído. Gracias por mostrarme que no tengo que aceptar ser tratada mal, solo porque alguien es familia. Fue entonces que supe que todo el dolor, toda la soledad, todas las decisiones difíciles habían valido la pena. Le había enseñado a mi nieta algo que nunca había aprendido a su edad, que el amor sin respeto no es realmente amor para nada, y que a veces lo más amoroso que puedes hacer es negarte a habilitar el peor comportamiento de alguien más. Los papeles legales que una vez habían parecido tan duros y finales, ahora eran solo documentos en un archivero, prueba de que finalmente había aprendido a protegerme. El dinero que una vez había fluido de mi cuenta a las de mis hijos se quedaba en mis ahorros, ganando intereses en lugar de resentimiento. La energía que una vez había gastado manejando sus crisis estaba canalizada hacia crear arte, construir amistades y descubrir partes de mí que nunca había tenido tiempo de explorar. Gente en la comunidad que una vez había susurrado sobre mi estado mental, ahora veía a una mujer que claramente estaba prosperando en su independencia. Los rumores sobre demencia y drama familiar se desvanecieron, reemplazados por reconocimiento de que simplemente había reorganizado mis prioridades de una manera que servía mi propio bienestar en lugar de la conveniencia de todos los demás. Algunas tardes, todavía miraba esa foto vieja de Chapultepec, pero las emociones que evocaba habían cambiado completamente. En lugar de dolor por lo que habíamos perdido, sentía gratitud por lo que había aprendido. Esa gente en la foto, incluyendo la versión de mí misma que pensaba que su valor se medía por cuánto podía darles a otros, eran como personajes en una historia que una vez había vivido, pero ahora había dejado atrás. Había empezado a tomar fotografías de mi nueva vida. Sofía riéndose en mi mesa de cocina, mis amigas vecinas reunidas alrededor de la mesa de cena de la señora Álvarez, mi pintura más reciente apoyada contra el caballete en mi sala, Roberto y yo dando de comer a los patos en el parque. Estas nuevas imágenes contaban una historia diferente, una de familia elegida, expresión creativa y alegría duramente ganada. La mujer en estas nuevas fotografías se veía más ligera de alguna manera, como si un peso que había cargado por tanto tiempo finalmente hubiera sido dejado. Su sonrisa llegaba a sus ojos de una manera que no había sido verdad por años. Se veía como alguien que estaba viviendo su propia vida, en lugar de existir como personaje de apoyo en la historia de todos los demás. Esa transformación no había pasado de la noche a la mañana. Había tomado meses de pequeñas elecciones, decisiones diarias de priorizar mi propio bienestar sobre las demandas de otras personas. Aprender a decir no sin culpa tomó práctica. Aprender a disfrutar mi propia compañía tomó tiempo. Aprender que era digna de respeto, aun cuando no podía proporcionar apoyo financiero, tomó más tiempo de todo. Pero lo había aprendido. A los 73 años, finalmente había aprendido que ser una buena madre no significaba sacrificar todo por hijos ingratos. Ser una buena persona no significaba aceptar maltrato de gente que decía amarme. Ser generosa no significaba ser un tapete. Y poner límites no me hacía egoísta. La juez que había hecho esa pregunta crucial, ¿está usted aquí porque quiere en la casa? Probablemente se olvidó de mi caso tan pronto como salimos de su sala. Pero yo recordaría sus palabras para siempre, no porque fueran profundas o particularmente sabias, sino porque me forzaron a confrontar la verdad que había estado evitando por años. Mi propio hijo estaba más interesado en mi propiedad que en mi bienestar. Aceptar esa verdad había sido devastador, pero también había sido liberador, porque una vez que dejé de pretender que nuestra relación era algo que no era realmente, pude empezar a tomar decisiones
basadas en realidad en lugar de fantasía. La realidad era que Miguel podría nunca convertirse en el hijo que había esperado que fuera. Elena podría nunca reconocer el daño que había causado o contribuir a reparar nuestra relación. Mi familia podría permanecer fracturada, dividida por dinero y resentimiento y orgullo. Pero la realidad también era que podía crear una vida significativa sin su aprobación o participación. Podía encontrar alegría y propósito y conexión fuera de los confines estrechos de la familia biológica. Podía construir el tipo de relaciones que siempre había querido, pero nunca había exigido de mis propios hijos. Relaciones basadas en respeto mutuo, afecto genuino, y dar y recibir equitativo. A los 73, finalmente estaba aprendiendo a vivir como protagonista de mi propia historia en lugar de personaje menor en el drama de todos los demás. Era aterrador a veces tomar responsabilidad por mi propia felicidad en lugar de derivarla del éxito o aprobación de otras personas. Pero también era emocionante, como descubrir un cuarto en tu casa que nunca habías sabido que existía. Mientras escribo esta historia, compartiendo con ustedes el periodo más doloroso y transformativo de mi vida, estoy sentada en ese mismo departamento en la Roma Norte donde tanto de este drama se desarrolló. Pero se siente como un lugar diferente ahora, lleno de luz y plantas y obra de arte, habitado por una mujer diferente que aquella que una vez se sentó aquí en desesperación, preguntándose cómo sus hijos se habían vuelto extraños. Las paredes todavía tienen las mismas grietas, los pisos todavía crujen en los mismos lugares, pero la energía ha cambiado completamente. En lugar de hacer eco con soledad y resentimiento, el espacio vibra con satisfacción y posibilidad. En lugar de sentirse como sala de espera donde pausaba entre crisis, se siente como hogar. No les estoy contando esta historia para voltearlos contra su propia familia o para convencerlos de cortar relaciones que podrían ser salvables. Cada situación es diferente, y cada persona tiene que hacer sus propias elecciones sobre lo que puede y no puede aceptar en sus relaciones. Pero sí les estoy diciendo que nunca es demasiado tarde para empezar a tratarse con la misma consideración que siempre han mostrado a otros. Nunca es demasiado tarde para dejar de aceptar migajas de afecto de gente a la que les han dado todo. Nunca es demasiado tarde para descubrir que valen más que lo que pueden proporcionarles a otros. La lección más difícil que he aprendido en 73 años es que a veces la gente que se supone te ama te lastimará más profundo que los extraños jamás podrían. Usarán tu amor por ellos como arma contra ti, sabiendo que tu deseo de mantener la relación te mantendrá aceptando tratamiento que nunca tolerarías de nadie más. Pero también he aprendido que no tienes que seguir aceptando ese tratamiento. No tienes que sacrificar tu dignidad para mantener relaciones que existen solo a tu costo. No tienes que prenderte fuego para mantener calientes a otras personas, aun si esas personas te criaron, aun si las criaste, aun si comparten ADN o historia o amigos mutuos. El amor no debería costarte tu autorrespeto. La familia no debería ser una fuente de ansiedad constante y drenaje financiero. Ser generosa no significa ser estúpida, y ser amable no significa ser víctima. Ojalá hubiera aprendido estas lecciones antes, cuando todavía tenía más años por delante que atrás. Pero estoy agradecida de haberlas aprendido para nada, porque la alternativa era pasar cualquier tiempo que me quedara de la manera que había pasado la década anterior, exhausta, explotada e invisiblemente furiosa con la gente que se suponía amaba incondicionalmente. Ahora, cuando la gente pregunta si me arrepiento de tomar acción legal contra mis hijos, les digo la verdad. Me arrepiento de que haya sido necesario. Me arrepiento de que nuestras relaciones se hubieran deteriorado al punto donde un juez tuvo que intervenir para protegerme de mi propia familia. Me arrepiento de que mis hijos aprendieron a verme como un recurso en lugar de una persona, y me arrepiento de haberles enseñado que era aceptable tratarme así. Pero no me arrepiento de defenderme. No me arrepiento de elegir mi propio bienestar sobre su conveniencia. No me arrepiento de descubrir que podía ser feliz sola en lugar de miserable en relaciones que se habían vuelto tóxicas. Y ciertamente no me arrepiento de la vida que he construido después de esa decisión. Es más pequeña que la vida que una vez tuve, con menos gente en ella y menos drama. Pero es completamente mía,
formada por mis elecciones y llena de gente que me valora por quien soy, en lugar de lo que puedo proporcionar. Si se ven en cualquier parte de esta historia, si reconocen los patrones de manipulación y explotación que casi rompieron mi espíritu, quiero que sepan que tienen opciones. No tienen que seguir viviendo como personaje de apoyo en las historias de otras personas. No tienen que seguir aceptando falta de respeto de gente que dice amarlos. Es aterrador cambiar las dinámicas en relaciones establecidas por mucho tiempo. Es aterrador arriesgar soledad para exigir respeto. Es aterrador dejar de ser la persona en la que todos dependen y empezar a ser alguien que cuida sus propias necesidades primero. Pero del otro lado de ese miedo, hay un tipo de libertad que podrían haber olvidado que era posible. La libertad de despertar en la mañana sin temer qué crisis les pedirán resolver, qué viaje de culpa sufrirán, qué precio les pedirán pagar por mantenerse en las buenas gracias de su familia. La libertad de descubrir quiénes son cuando no están constantemente manejando las emociones y consecuencias de otras personas. La libertad de formar relaciones basadas en respeto mutuo en lugar de obligación de un solo lado. La libertad de vivir como autor de su propia historia en lugar de accesorio en la producción de alguien más. Tengo 73 años y apenas estoy empezando a entender lo que significa vivir auténticamente. Pasé la mayor parte de mi vida adulta creyendo que mi valor se determinaba por cuánto podía sacrificar por otros, cuántos problemas podía resolver, cuánto dolor podía absorber sin quejarme. Ahora sé que mi valor es inherente, no ganado. Importo no por lo que puedo proporcionarles a otros, sino porque soy un ser humano que merece respeto y amabilidad. Mis necesidades son tan importantes como las de cualquier otro, y mi felicidad es mi propia responsabilidad. No algo que deba esperar que otros creen para mí, pero tampoco algo que deba sacrificar para crear para otros. Esta realización llegó con un costo. Perdí relaciones que habían definido mi identidad por décadas. Enfrenté juicio de la comunidad y rechazo familiar. Tuve que reconstruir todo mi mundo social desde cero, aprendiendo a formar amistades en lugar de simplemente servir como plan de respaldo de todos. Pero lo que gané fue infinitamente más valioso que lo que perdí. Gané autorrespeto, paz interior y conexiones genuinas con gente que me valora como soy. Gané creatividad, espontaneidad y el lujo de tomar decisiones basadas en mis propias preferencias en lugar de las necesidades de todos los demás. Más importante, me gané a mí misma. La versión de Rosa que existía antes de que se convirtiera en la solución de todos. La red de seguridad de todos, la decepción de todos. La mujer que tenía sueños y opiniones y preferencias, quien merecía ocupar espacio en su propia vida. ¿Alguna vez se han encontrado en una situación como la mía? ¿Han visto sus propias necesidades desaparecer bajo el peso de las demandas de todos los demás? ¿Se han preguntado qué pasó con la persona que solían ser antes de convertirse en todo para todos excepto para sí mismos? Si es así, quiero que sepan que no es demasiado tarde para reclamar su vida. No es demasiado tarde para empezar a poner límites, para empezar a decir no, para empezar a tratarse con la misma compasión que siempre han extendido a otros. No será fácil, y puede no ser bonito. La gente que se ha beneficiado de su autosacrificio no apreciará sus límites recién encontrados. Pueden acusarlos de egoísmo, manipulación, decline mental, lo que sea necesario para restaurar la dinámica que servía a sus intereses. Pero del otro lado de esa transición difícil, hay una vida que les pertenece completamente. Una vida donde su tiempo, energía y recursos se asignan según sus propios valores, en lugar de las demandas de otras personas. Una vida donde importan tanto como cualquier otro, donde su bienestar es priorizado por la persona más importante en su mundo. Ustedes. Déjenme contarles sobre otro descubrimiento que hice durante estos años de transformación. Mientras me volví más honesta conmigo misma sobre las dinámicas tóxicas en mi familia, empecé a reconocer patrones similares en todas partes. En el centro comunitario, conocí mujeres que habían dado todos sus ahorros de vida a hijos adultos que nunca llamaban, excepto cuando necesitaban dinero. En el supermercado, escuchaba a personas ancianas hablar sobre nietos que solo visitaban cuando necesitaban niñera o ayuda financiera.
No era solo mi historia. Era una epidemia oculta de abuso de adultos mayores disfrazado de amor familiar, habilitado por una cultura que nos dice que los padres deben sacrificar todo por sus hijos, sin importar qué tan mayores sean esos hijos, sin importar qué tan capaces sean de manejar sus propias vidas. Empecé a hacer trabajo voluntario con servicios legales gratuitos, ayudando a otras personas ancianas a reconocer cuándo su generosidad estaba siendo explotada. Me senté en esa misma oficina angosta donde Sarah Chen me había explicado por primera vez mis derechos, sosteniendo las manos de mujeres que estaban viviendo la misma pesadilla de la que yo había escapado. «Pero es mi hijo», decían, lágrimas corriendo por sus caras. «Si no lo ayudo, ¿quién lo hará?» Conocía esa voz, esa culpa, ese miedo de abandonar a alguien que amabas aun cuando te estaban destruyendo. Había estado ahí. Había sentido ese peso aplastante de responsabilidad por adultos crecidos que habían aprendido a ver a su madre como un recurso sin fin en lugar de una persona con sus propias necesidades y limitaciones. «Es tu hijo», les diría gentilmente, «pero tú también eres su madre». Y una buena madre enseña a sus hijos a ser adultos responsables e independientes. Una buena madre no habilita comportamiento que lastima a todos, incluyéndolo a él. Algunas me escuchaban. Algunas encontraban el valor para decir no, para establecer límites, para exigir respeto. Otras no podían liberarse de las cadenas de culpa y manipulación. Entendía ambas respuestas. La programación corre profundo. Esta idea de que el amor parental significa sacrificio ilimitado. Pero hay una diferencia entre sacrificio y suicidio. Hay una diferencia entre ayudar a alguien a través de una crisis y convertirse en su solución permanente para evitar responsabilidad. Hay una diferencia entre generosidad y habilitar comportamiento que últimamente daña a todos los involucrados. Aprendí a explicar esta diferencia no solo a las mujeres que venían a servicios legales gratuitos, sino a cualquiera que me escuchara, en grupos de iglesia, en juntas comunitarias, en el centro para adultos mayores donde había empezado a enseñar español a otras abuelas que querían comunicarse mejor con sus nietos. El amor no significa decir sí a todo, les decía. A veces el amor significa decir no, aun cuando es difícil, aun cuando se enojan, aun cuando amenazan con cortarte de sus vidas, porque el amor real quiere que la otra persona crezca, que se vuelva responsable, que se mantenga en pie por sí misma. Las respuestas siempre eran mixtas. Algunas personas asentían en reconocimiento, compartiendo sus propias historias de manipulación financiera y chantaje emocional. Otras se veían incómodas, renuentes a examinar sus propias dinámicas familiares o admitir que sus hijos podrían estar aprovechándose de su amor. Entendía su resistencia. Por años, me había dicho a mí misma que Miguel y Elena solo estaban pasando por tiempos difíciles, que estaban agradecidos por mi ayuda aun si no lo expresaban, que familia significaba estar ahí el uno para el otro sin importar qué. Había puesto excusas para comportamiento que nunca habría tolerado de extraños, amigos o conocidos. La disonancia cognitiva era enorme. ¿Cómo reconcilias el hecho de que los hijos que criaste, la gente que amas más que tu propia vida, te están tratando peor de lo que tratarían a conocidos casuales? ¿Cómo aceptas que tu propia carne y sangre te ve principalmente como un recurso a explotar en lugar de una persona que amar? Es más fácil culparse a uno mismo. Pensar que si fueras mejor madre, si tuvieras más dinero, si fueras más comprensiva, si pidieras menos, de alguna manera la relación mejoraría. La alternativa, aceptar que estás en una dinámica fundamentalmente poco saludable con gente que no puedes dejar de amar, es casi insoportable. Pero vivir en negación es peor que enfrentar la verdad. La negación te mantiene atrapada en patrones que se comen tu alma, año tras año, hasta que ya apenas te reconoces. La verdad te da opciones. La verdad te da poder. La verdad te permite hacer elecciones conscientes en lugar de solo reaccionar a cualquier crisis que alguien más traiga a tu puerta. La verdad era que mis hijos habían aprendido a usar mi amor contra mí. Sabían exactamente qué botones presionar para hacerme sentir culpable, obligada, responsable por sus elecciones y consecuencias. Habían perfeccionado un sistema donde sus problemas se volvían mis emergencias,
donde sus decisiones pobres se volvían mi responsabilidad financiera. Y yo les había enseñado este sistema al nunca decir no, al siempre encontrar una manera de ayudar, al aceptar la premisa de que sus necesidades eran más importantes que mi propio bienestar. Mi generosidad se había vuelto habilitación. Mi amor se había vuelto un arma que usaban contra mí. Romper este ciclo no se trataba solo de proteger mi dinero o mi propiedad. Se trataba de salvar mi cordura, reclamar mi dignidad y enseñarles, aún a su edad, que las relaciones tienen que ser recíprocas para ser saludables. ¿Aprendieron la lección? Miguel parecía entender algo, al menos intelectualmente. Su disculpa, aunque inadecuada, mostró algo de reconocimiento de que su comportamiento había sido dañino. Había empezado terapia, según Sofía, trabajando en cualquiera que fueran los problemas que lo habían llevado a ver a su madre como solución a sus problemas, en lugar de una persona que merecía respeto. Elena permaneció más resistente a la idea de que había hecho algo mal. En su mente, ella todavía era la víctima de una madre irrazonable que había elegido abogados sobre familia, dinero sobre amor. No podía o no quería ver que había sido forzada a acción legal por su negativa a respetar mis límites, su determinación a tomar control de mis bienes, quisiera yo o no. Pero sus reacciones, últimamente, no eran mi responsabilidad. No podía controlar si aprendían de esta experiencia, si crecían como personas, si alguna vez realmente entendían el daño que habían causado. Mi trabajo era protegerme, crear un ambiente saludable para cualquier relación que pudiera ser posible en el futuro, y vivir mi propia vida con dignidad y alegría. Y eso era exactamente lo que estaba haciendo. 3 años después de esa audiencia en corte, la vida se había asentado en un ritmo que se sentía tanto pacífico como propositivo. Mis mañanas empezaban con café y pintura, viendo el sol salir sobre la Ciudad de México, mientras trabajaba en cualquier imagen que me estuviera hablando ese día. Mis tardes podrían incluir trabajo voluntario, almuerzo con amigas, o tiempo con Sofía, quien ahora estaba en la universidad pero todavía se las arreglaba para visitarme regularmente. Mis tardes me pertenecían, leyendo libros para los que nunca había tenido tiempo, viendo películas que me interesaban, cenando con Roberto o mis amigas vecinas, o simplemente sentándome en silencio con mis pensamientos y mi gratitud por este segundo capítulo de vida que nunca había esperado tener. La presión financiera se había ido. Sin el drenaje constante de las peticiones de Miguel y Elena, mis ahorros estaban creciendo en lugar de encogerse. No era rica, pero estaba segura de una manera que no había estado desde que mi esposo murió. Podía permitirme pequeños lujos, suministros de arte, comidas de restaurante con amigas, regalos para Sofía que venían del amor en lugar de obligación. Más importante, la presión emocional se había ido, la ansiedad que había vivido en mi pecho por años, la hipervigilancia constante sobre los humores y necesidades y crisis de mis hijos, se había disipado. Ya no me sentía responsable por manejar las vidas de otros adultos, resolver los problemas de otras personas, o sacrificar mi propio bienestar para mantener relaciones que no me traían alegría. El dolor también se había desvanecido, aunque había tomado más tiempo de lo que esperaba. Por años, lamenté la madre que había fallado en ser, los hijos que había perdido, la familia que existía solo en fotografías viejas y memorias que se desvanecían. Pero eventualmente, me di cuenta de que lo que estaba lamentando nunca había existido realmente en primer lugar. La familia perfecta que había imaginado, donde mis sacrificios eran apreciados y mi amor era regresado, había sido una fantasía que había construido para dar sentido a una realidad que era mucho más complicada y mucho menos justa. El Miguel y Elena reales eran adultos que habían aprendido a priorizar su propia comodidad sobre el bienestar de su madre. La relación real que habíamos tenido estaba basada en mi dar y su tomar, con muy poca conexión genuina o respeto mutuo. Lamentar la pérdida de esa dinámica era como lamentar el fin de una enfermedad. Doloroso porque había sido tanto parte de mi vida, pero últimamente necesario para sanar. Lo que tenía ahora era mejor. Relaciones honestas con gente que me veía como persona completa, en lugar de solo una fuente de apoyo. Amistades genuinas basadas en intereses compartidos y cuidado mutuo,
Una relación romántica con alguien que me trataba como socia igual en lugar de proveedora de servicios. Me tenía de vuelta, la Rosa que había existido antes de convertirse en esposa y madre, antes de aprender a definir su valor por cuánto podía darles a otros. La mujer que tenía opiniones y preferencias, quien podía ser espontánea y tonta, quien merecía ocupar espacio en el mundo solo porque era. Esta Rosa todavía era madre y abuela, pero esas no eran sus únicas identidades. También era artista, voluntaria, amiga, estudiante en las clases de educación continua que había empezado a tomar en el colegio local. Era bilingüe y bicultural, con historias abarcando décadas y 2 países, sabiduría ganada a través de experiencia y pérdida, y últimamente, triunfo. Tenía 73 años, vivía sola en un departamento pequeño en la Roma Norte, pero ya no estaba sola. Había creado una vida rica en significado y conexión, construida en sus propios términos en lugar de formada por las demandas de otras personas. La casa que una vez había sido el centro de tanto drama familiar todavía era suya, rentada ahora a una familia joven que le recordaba de sí misma y su esposo 40 años antes. El ingreso complementaba su pensión modesta y ahorros, proporcionando la seguridad financiera que le permitía ser generosa por elección en lugar de obligación. Cuando Sofía traía amigos a conocerla, siempre se sorprendían por su energía, su satisfacción, su alegría obvia en la vida. «Tu abuela está muy padre», le decían a Sofía. «Parece tan libre, tan feliz, como si hubiera descubierto algún secreto que el resto de nosotros no conocemos». El secreto no era complicado, pero me había tomado 7 décadas aprenderlo. No puedes controlar el comportamiento de otras personas, pero puedes controlar tu respuesta a ello. No puedes hacer que alguien te ame de la manera que quieres ser amada, pero puedes negarte a aceptar tratamiento que disminuya tu sentido de autovalor. No puedes cambiar el pasado, pero puedes elegir cómo pasar cualquier tiempo que te quede. Elegí alegría, elegí paz. Elegí relaciones que nutrieran en lugar de drenarme. Elegí creer en mi propio valor independiente de lo que podía proporcionarles a otros. Estas no fueron elecciones fáciles, y vinieron con un costo. Pero cada mañana cuando despertaba sin ese nudo de ansiedad en mi estómago, cada tarde cuando me quedaba dormida sintiéndome agradecida en lugar de resentida, cada momento cuando tomaba decisiones basadas en mis propias necesidades y deseos, en lugar de las demandas de alguien más, sabía que el costo había valido la pena. La mujer en el espejo era mayor ahora, con más gris en su cabello y más líneas alrededor de sus ojos. Pero se veía más ligera de alguna manera, como si finalmente hubiera dejado una carga que había estado cargando por tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía pararse derecha. Se veía como alguien que había aprendido a amarse tanto como siempre había amado a otros. Alguien que había descubierto que el autorrespeto no era egoísta, los límites no eran crueles, y decir no a algunas personas era la única manera de decir sí a tu propia vida. Esa mujer era yo. 73 años, viviendo en la Roma Norte, pintando acuarelas en la luz de la mañana y compartiendo mi historia con cualquiera que necesitara escucharla. Una mujer que finalmente había aprendido que la familia no se trata de sangre u obligación, sino de respeto mutuo y cuidado genuino. Una mujer que había descubierto que nunca es demasiado tarde para empezar a vivir para ti misma, nunca demasiado tarde para exigir el tratamiento que mereces, y nunca demasiado tarde para escribir un nuevo capítulo en tu propia historia. Díganme, ¿alguna vez han vivido algo similar a lo que acabo de compartir con ustedes? ¿Han conocido a alguien que pasó por este tipo de traición familiar y transformación? ¿Alguna vez se han sentido como si estuvieran dando todo a gente que daba por hecho su amor, que los veía más como recurso que como persona que merece respeto y cuidado? Su historia importa. Su experiencia tiene valor. Ya sea que apenas estén empezando a reconocer patrones tóxicos en sus propias relaciones, o ya hayan tomado los pasos difíciles para protegerse y reclamar su vida, no están solos en este viaje. Por favor, compartan sus pensamientos en los comentarios abajo. Díganme sobre sus propias luchas con dinámicas familiares, manipulación financiera o el desafío de aprender a priorizar su propio bienestar.
Su historia podría ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar hoy, el permiso que necesitan para empezar a hacer cambios en su propia vida. Si esta historia resonó con ustedes, si les recordó su propio valor o les dio valor para examinar las relaciones en su vida más honestamente, por favor denle like a este video y suscríbanse a este canal. Cuando dan like y se suscriben, no solo están interactuando con contenido, están ayudando a difundir un mensaje que alguien desesperadamente necesita escuchar. Hay Rosas Martínezes en todas partes, en cada comunidad, en cada cultura, padres ancianos que han dado todo a hijos adultos que dan por hecho su generosidad, madres y padres que han aprendido a medir su valor por cuánto pueden sacrificar, cuántos problemas pueden resolver, cuánto dolor pueden absorber sin quejarse. Pero también hay historias de éxito, gente que ha encontrado el valor para romper ciclos tóxicos, para exigir respeto, para crear nuevas definiciones de amor y familia basadas en cuidado mutuo en lugar de explotación de un solo lado. Cada vez que alguien comparte su historia, cada vez que alguien admite que el amor no significa aceptar maltrato, creamos espacio para que otros hagan elecciones similares. Juntos, podemos recordarnos que nunca es demasiado tarde para empezar a vivir auténticamente, nunca demasiado tarde para reconocer su propio valor, nunca demasiado tarde para entender que el amor real, ya sea de familia, amigos o parejas románticas, debería agregar a su vida, no restar de ella. Nunca demasiado tarde para descubrir que importan, no por lo que pueden proporcionar a otros, sino simplemente porque existen. Valen respeto, amabilidad y cuidado, sin importar cuánto dinero tengan, cuántos problemas puedan resolver, o cuánto estén dispuestos a sacrificar por gente que podría nunca apreciar su generosidad. Este es el mensaje que quiero dejarles hoy. Esta es la verdad que me tomó 73 años aprender. Su vida les pertenece. Su felicidad es importante. Sus necesidades importan tanto como las de cualquier otro. Y si la gente en su vida no puede aceptar esa verdad básica, si solo pueden amarlos cuando les están dando algo que quieren, entonces tal vez es tiempo de preguntarse qué tipo de amor es ese realmente. Tal vez es tiempo de empezar a creer que merecen algo mejor, porque sí lo merecen. Estoy feliz por ti, mamá, dijo. Te lo mereces. Los hijos de Roberto volaron desde Guadalajara, y me conmovió lo calurosamente que me dieron la bienvenida a su familia. Su hija María me jaló a un lado durante la recepción. Gracias por hacer feliz a mi padre otra vez, dijo. Después de que murió nuestra madre, pensé que nunca encontraría amor otra vez. Gracias por aceptarme, respondí. Nunca esperé tener una segunda oportunidad en esto. Todos merecen una segunda oportunidad, dijo. El truco es ser lo suficientemente valiente para tomarla. Mientras escribo esto, han pasado 2 años desde ese mensaje de texto de Roberto que cambió mi vida. 2 años desde que comencé el viaje de tapete invisible a ser humano valorado. No ha sido fácil. La transformación nunca lo es. Ha habido retrocesos y momentos difíciles, tiempos cuando viejos patrones trataron de reafirmarse, pero he aprendido a reconocer mi propio valor, a poner límites que protejan mi paz, a elegir relaciones que le agreguen a mi vida en lugar de drenarla. He aprendido que decir no a las cosas incorrectas crea espacio para decir sí a las correctas. Mi relación con mis hijos continúa evolucionando. Sara y yo hemos construido algo genuino y mutuamente respetuoso. Emma nos visita seguido y ha comenzado a pintar conmigo, mostrando un talento natural que me llena de orgullo. David y yo tenemos una relación cordial construida sobre respeto en lugar de necesidad. Y aunque tal vez nunca seamos cercanos de la manera que una vez fuimos, hemos encontrado una forma de coexistir que no requiere que sacrifique mi dignidad. Roberto y yo hemos estado casados por 18 meses ahora, y cada día me despierto agradecida por este capítulo inesperado en mi vida. Pintamos juntos en las mañanas, cuidamos nuestro jardín en las tardes, y pasamos nuestras noches leyendo o hablando, o simplemente disfrutando la compañía del otro. No es el romance apasionado de nuestra juventud, pero es algo más profundo y más sustentable. Una sociedad construida sobre respeto mutuo,
intereses compartidos y afecto genuino. A veces pienso en la mujer que era hace 3 años, sentada sola en ese departamento deprimente, aceptando migajas de atención de personas que la veían como un recurso en lugar de una persona. Siento compasión por ella, pero no extraño ser ella. Me enseñó resistencia y perseverancia, cualidades que he necesitado para esta transformación, pero también me enseñó lo que ya no quiero aceptar. Lo más importante que he aprendido es que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. A los 74 años, estoy viviendo la vida más auténtica y alegre que jamás he tenido. Estoy casada con alguien que me ve y me valora. Tengo amistades basadas en afecto mutuo. Persigo mi arte porque me trae alegría, no porque sirva las necesidades de alguien más. Doy mi tiempo y energía a causas que me importan, no porque me sienta culpable u obligada, sino porque elijo hacerlo. La semana pasada, recibí otro mensaje inesperado. Este era de una mujer llamada Linda, alguien con quien había trabajado años atrás en el hospital. Había escuchado a través de amigos mutuos sobre mi transformación. Aparentemente mi historia de plantarme ante el abuso financiero y reconstruir mi vida se había extendido por la comunidad de trabajadores de salud retirados. No sé si te acuerdas de mí, decía su mensaje, pero estoy en una situación similar a la que tú pasaste. Mi hija ha estado tomando dinero de mis cuentas, y mi hijo me trata como una niñera sin pago. Me siento atrapada y sin valor, pero escuché sobre lo que hiciste, sobre cómo encontraste el valor para cambiar las cosas. ¿Podríamos tal vez hablar alguna vez? Me vendría bien un consejo de alguien que ha estado ahí. Miré su mensaje por mucho tiempo, recordando el aislamiento y la desesperación que había sentido durante mis momentos más oscuros. Recordando lo sola que había creído que estaba, lo convencida que estaba de que nadie entendería o se preocuparía por mi situación. La llamé inmediatamente. «Linda, soy Esperanza Morales. Recibí tu mensaje». «Esperanza, muchas gracias por llamar. No estaba segura de que te acordaras de mí. Por supuesto que me acuerdo de ti, y quiero que sepas que no estás sola en esto. Lo que estás pasando, lo que estás sintiendo, lo entiendo completamente». Hablamos por 2 horas esa primera vez, y pude escuchar su alivio al finalmente tener a alguien que entendía, alguien que no la juzgaba por sentirse atrapada por personas que se suponía la amaban. «¿Cómo encontraste el valor para cambiar las cosas?», preguntó. «Me di cuenta de que quedarme en una mala situación no estaba protegiendo a nadie», dije. «Solo estaba enseñándole a la gente que me podían tratar mal sin consecuencias». Cuando comencé a respetarme, algunas personas se elevaron para encontrar ese respeto, y otras me mostraron quiénes realmente eran. Ambas piezas de información fueron valiosas. Desde entonces, Linda y yo hemos hablado regularmente. Ha comenzado a poner límites con sus hijos, protegiendo sus finanzas y reclamando su propia vida. Es trabajo lento, pero está haciendo progreso. Su situación me ha recordado que mi historia no es única. Hay miles de adultos mayores, particularmente mujeres, que se encuentran atrapados en relaciones donde dan todo y reciben poco a cambio. Personas que han sido enseñadas que amar significa aceptar cualquier trato, sin importar lo dañino que sea. Pero hay esperanza para todos nosotros. Nunca es demasiado tarde para aprender a valorarte. Nunca es demasiado tarde para exigir respeto de las personas en tu vida. Nunca es demasiado tarde para descubrir quién eres cuando no estás ocupado siendo lo que todos los demás necesitan que seas. Si alguna parte de mi historia te suena familiar, si te ves en la mujer que solía ser, quiero que sepas que el cambio es posible. No será fácil, y puedes perder relaciones que pensabas que eran preciosas, pero ganarás algo mucho más valioso, a ti mismo. Descubrirás que tus necesidades importan, que tus sueños son válidos, que tu paz mental vale la pena proteger. Aprenderás la diferencia entre amor y permitir, entre amabilidad y ser un tapete, entre lealtad familiar y aceptar abuso. Y si tienes mucha suerte, como la tuve yo, puedes descubrir que cuando dejas de aceptar migajas, creas espacio para personas que quieren ofrecerte un banquete. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación como la mía? ¿Alguna vez te has sentido invisible en tu propia vida, valorada solo por lo que podías proveer en lugar de por quién eres?
¿Alguna vez has tenido que elegir entre mantener la paz y mantener tu dignidad? Me encantaría escuchar tu historia en los comentarios abajo. A veces lo más sanador que podemos hacer es compartir nuestras experiencias con personas que entienden. Y si mi viaje te ha tocado de alguna manera, si te ha dado esperanza o valor, o simplemente el conocimiento de que no estás solo, por favor dale like a este video y suscríbete a mi canal. Tu apoyo me ayuda a llegar a otras personas que podrían necesitar escuchar que nunca es demasiado tarde para empezar a valorarte. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por verme no como la madre de alguien o la solución de alguien, sino como esperanza. Una mujer que aprendió a amarse lo suficiente para exigir amor a cambio. Recuerden, son dignos de respeto, amabilidad y amor genuino. No se conformen con menos de lo que merecen, sin importar quién lo esté ofreciendo o lo que digan que representa. Su vida, su paz, su felicidad. Estas cosas importan. Ustedes importan. Y a veces, el regalo más grande que pueden darles a las personas que aman es mostrarles cómo se ve tratarse con dignidad. Pueden sorprenderse de cuántos de ellos se elevan para encontrar ese ejemplo.